Ok. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la unidad 3, con ya lo que tiene que ver con el segundo semestre, recordando que efectivamente la semana pasada y la clase del día de ayer nos enfocamos en terminar un trabajo que quedó pendiente del primer semestre, pero que efectivamente es una nota para el segundo. Así que hoy día vamos a comenzar con la unidad número 3 y como siempre empezamos con las unidades, tiene que ver con una actividad de comprensión lectora donde ustedes van a aplicar ciertas cosas que deberían saber o que deberían recordar para la unidad, ¿ya? Entonces, voy a publicar el PowerPoint para que lo vean y empezamos. Entonces, título y objetivo. Yo creo que con 4 minutitos para anotar, porque igual es harto lo que hay que anotar, están de más. Vayan avisándome cuando estén listos. Avísenme si ven ya el PowerPoint, por si acaso. Sí, Yo lo sí lo vi. veo, profe. Ya. Oiga, profe, esta pregunta del Sofi. trabajo de ayer del poema. Uh-huh. Ya, la cosa donde se entregaba en Classroom mostraba como que se terminaba la fecha de las 6:30, era hasta hoy día. Sí. ¿Es hasta hoy día la entrega? No, era hasta ayer. ¿Por qué mostrar hasta hoy día? No sé, creo que hay como hubo un error ahí en el Classroom porque la fecha dice que es hoy día. Pero no sé, la puedo modificar, pero la fecha era ayer. Vayan avisándome cuando estén listos. Profe, ¿se escribe esa de actividad inicial parte 1? Sí, porque la actividad va a tener varias partes. Ok. Profe, ya terminé. Ya. Quedan 2 minutitos. Profe, ya terminé. Ya. Un minuto.
Terminé, profe. Ya. Terminé. Ya. Quedan 30 segundos. ¿Quién no ha terminado Listo. todavía? ¿Quién no ha terminado todavía? ¿Todos terminaron? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Continuemos entonces. No, profe, a mí me falta un poco. ¿A quién? A mí, a la Emilia. Emilia, avísame cuando esté lista. Ya, ok. ¿Ya, Emilia? Emilia. ¿Me escuchan? ¿Me escucha alguien por ahí? ¿Sí? Ah, Yo pensé sí. que, Sí. pensé que no, pensé que me había caído mi conexión. Ya, seguimos entonces. Entonces, como les hablaba anteriormente, esta actividad va a tener dos partes, que es la que vamos a hacer hoy día, más la que tienen que hacer el viernes, para que el lunes revisemos juntos las respuestas, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte, se ve mucho porque está explicado con detalle, pero les voy a después mostrar en el libro para que no se den cuenta que no es tanto, ¿ya? Entonces, van a ir al libro, página 222 y 223, y necesito que vayan viendo el libro a medida que yo les voy entregando las indicaciones, ¿ya? Entonces, dice, antes de la lectura, observa la imagen presente en la página 222 y 223 y realiza las siguientes tareas. Describe en un mínimo de 3 líneas la situación expuesta en la imagen, define el espacio, acciones y personajes de la escena. Entonces, hay una imagen en la página 222-223 y ustedes me van a tener que contar de qué se trata esa imagen y cuando me cuenten me tienen que decir en qué lugar ocurre, qué cosas están haciendo los personajes y quiénes son los personajes que aparecen, ¿ya? Después dice, responde en tu cuaderno las 5 preguntas propuestas en la página 223. Son unas preguntas que aparecen en la orilla y las vamos a ver con detalle a continuación. Posterior a eso, se van a ir a la página 224 y van a leer el cuento, que es un fragmento pequeñito de Rinconete y Cortadillo. Durante la lectura van a realizar las siguientes tareas. Entonces, a medida que van leyendo y van encontrando las palabras, por ejemplo, van a encontrar una palabra que es molinillo, la van a anotar en su cuaderno y van a anotar el significado. O sea, lo tienen que buscar en internet. Siguen leyendo. Cuando lleguen a la palabra cobertizo, la anotan en el cuaderno, buscan su significado y vayan haciéndolo en ese orden, ¿ya? Luego de hacer esto, que es el vocabulario contextual, responden brevemente las siguientes preguntas. ¿De qué se trata el texto leído? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo son? Y ahí ustedes van a tener que describir a los personajes. ¿Qué relación tiene el texto con la imagen que la acompaña? Y finalmente, ¿qué te parece la forma de hablar de los niños? ¿Por qué crees que hablan así? ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener ojo porque ellos hablan de una manera particular. Eso es lo que tienen que hacer hoy día, nada más ni nada menos. El resto lo hacemos en la siguiente clase. Entonces vamos a ver Profe, el libro. Profe, hay que Sofía, dime. entregárselo hoy día. Sí, todo lo que ellos hacen en clase me tienen que mandar, a no ser que yo les diga. Y voy a publicar la tarea apenas termine de explicar. Entonces, en la primera parte de la actividad, yo les pedí a ustedes que vieran la imagen que aparece en la página 222 y 223. La imagen es esta, de estos niños que están como acostados, sentados, están leyendo, revisando cosas, etc. ¿Ya?
Entonces, ¿qué tienen que hacer con la imagen? Una vez que la ven y le prestan atención, me tienen que describir, o sea, decirme en un mínimo de 3 líneas qué es lo que está pasando en la imagen, o sea, qué es lo que ustedes ven, ¿ya? Me cuentan en breves palabras qué es lo que está pasando. Ojo con el perrito, ojo con las cosas que están en las paredes, con los detalles, etcétera. Ya, cuando ustedes me cuenten lo que está pasando, me tienen que decir cómo es el lugar donde están, si es una pieza, si es un living, si es un parque o lo que sea, las acciones que están realizando los personajes y los personajes que aparecen en la imagen, ¿ya? Y después de eso, a través, obviamente, de la observación de la imagen, tienen que responder estas 5 preguntas que aparecen acá. ¿Se responden en el cuaderno? Sí, no se anotan las preguntas, solo las respuestas. ¿Estamos claros con eso? Sí, sí, ya. Sí. Y posterior a eso, Profe, una vez que... Dígame. pero nosotros lo debemos preguntar lo que dice acá. Sí, pues ustedes tienen que responder las preguntas que están acá, las tienen que responder en razón de lo que vieron aquí, en la No, imagen. pero de... Ah, ya. ¿Ya? Luego se van a la página 224 y acá está el texto que tienen que leer y se dan cuenta que es cortito, rinconete y cortadillo. Lo van leyendo y a medida que van leyendo tienen que ir buscando los significados de las palabras que están acá. ¿Ya? Entonces a medida que la encuentran, buscan el significado, una vez que lo anotan, siguen leyendo. Y las preguntas que aparecen acá se responden una vez que terminan de leer el texto. Entonces, de qué se trata, quiénes son los personajes, etcétera. Y lo otro es qué relación tiene el texto con la imagen que aparece acá, con esta de los niñitos. Y finalmente, su opinión respecto a cómo ellos hablan o qué piensan ustedes de cómo ellos hablan dentro de la historia y por qué creen que hablan así. Eso es todo lo que hay que hacer hoy día. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, voy a publicar la tarea entonces donde aparecen efectivamente las indicaciones nuevamente, aparecen las palabras que tienen que buscar y todo lo que hay que entregar hoy día. Hoy día en la parte 1 tienen hasta la 1:10 para entregarlo, o sea, tienen 1 hora y 8 minutos para entregar esto, que es rápido de hacer. Y comienzo con la asignación. Entonces, Lucas, sí, profe, dígame, ¿a qué se refiere la primera pregunta? ¿de cuál? ¿Cuál primera pregunta? ¿Qué elementos existen en la habitación? O sea, hay que nombrar todos los elementos de la pieza. Claro, todas las cosas que tú veas dentro de la pieza. La 224 también lo hacemos. La 224 solamente tienen que leer el cuento y responder las preguntas que yo les pedí, que no son estas que están acá. Ok. ¿Ya? Avísenme si ya les apareció la solicitud de la tarea. Ya me llegó. ¿Sí? Entonces empiecen a trabajar. Yo voy a estar haciendo la tarea con ustedes, así que si tienen dudas me van preguntando. Profe, Connie, tengo una pregunta. te escucho, dime. Las preguntas que dijo ahí en el PowerPoint la debemos responder igual las que aparece también acá. Sí, Ya. se responden las del PowerPoint y las del libro. Ya. Profe, Dígame. donde dice define el espacio, tenemos que describir todo lo que salga en donde están ellos. Claro cómo es el lugar. Y en las acciones hay que hacer casi lo mismo. O. Claro que es lo que están haciendo. Ah, ya. Profe, se escribe actividad de activación. No, tienes que desarrollar abajo de lo que escribiste en el PowerPoint inicial. Ya.
Profesor, Profe, Escucho a dos personas preguntarme al mismo tiempo. profe, Simón. la pregunta 4. Espérame, Simón, tú estás respondiendo las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la 223, ¿cierto? Sí, Ya, pero te faltó hacer algo antes. ¿qué cosa? Mira el PowerPoint que estoy mostrando en la clase. Observar el dibujo. Y cuando observas el dibujo tienes que hacer dos cosas. Describir el lugar donde está ocurriendo todo o la escena que se muestra y después responder las preguntas. Oh, Lee las indicaciones. ya. Profe, Agustín. cuando describimos el espacio, hay que como describir qué cosas tiene. O más que describirlo, sí, tienes que describir cosas que tiene, pero tienes que decir qué es también. Ok. O sea, como de qué está hecho. No del material, me Sí. refiero que es. Si es una pieza, si es el living, si es una sala de clases. Ok. Pero en la pregunta uno aparece como ¿Cómo? que hay que responder qué cosas hay. Por eso, pues, pero cuando tú tienes que describir el lugar, tú tienes que decir, por ejemplo, esto es una sala de clases. En la sala de clases hay dos Porque no lo niños escucho. que están conversando, etcétera. Entonces, Ay, cuando tú haces eso, estás describiendo el lugar. Ok. Voy a ver si lo puedo hacer acá. Gracias. Simón, ¿puedes mantener tu micrófono en silencio? lo siento, profe. Profe, Santiago. ¿el perro cuenta como personaje? Sí, por lo igual. Ok.
Profe, Dígame. yo ya hice todo eso de escribir todo eso, pero en la primera dice qué elementos existen en la habitación, entonces yo tengo que así como describir todo lo que hay en la habitación. Sí, los elementos. O sea, las Ah, cosas. Ujú. ¿y el perro también es como, el perro es un personaje o tiene, o también puede ser como, no Los, sé, espera, mira, los perros no son cosas. bueno, sí, Entonces nombra las cosas, los objetos. bueno, Profe, entonces sería como escribir en la habitación hay tanto, 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 tanto. Claro, es como un listado de cosas que tú puedes encontrar ahí. profe, ¿hasta qué página terminamos? Tienes que trabajar lo que está expuesto ahí, Simón, hasta la 224 y las preguntas que yo entregué para responder. Profe, Agustín, Las preguntas de que hay que escribir, eso es lo de actividad de actividad. no, solo tienes que hacerlo. Simón. Ya, profe. Agustín, dime. hay que como describir cómo se ven los objetos, simplemente hay que decir lo que Solo son. nombrarlos, porque dice qué elementos hay en la habitación. No, si no te preguntan si cómo son o qué características tienen. O sea, solo Un se listado. Por ejemplo, nombra lo que son. libros, claro, libros, cuadernos, cosas así. Ok. Profe, Dígame. ¿qué hacen la actividad de la 223, cierto? La actividad de la 223. Sí, Las preguntas, me dices tú. sí, La 1, 2, 3, 4 y 5, sí, pues. ok. Profe, Dígame. la primera pregunta del texto, ¿a qué se refiere? O sea, me ¿Cuál la primera puede pregunta? Léemela. ¿dónde y cuándo se conocen los muchachos? Simón, esa pregunta no hay que responderla hoy día. Había que terminar eso nomás, lo de No. 1, 2, 3, 4, 5. Simón, escúchame. Tienes que tienes que ver la imagen que aparece en la página 222, 223. Ya, Donde están los niños leyendo, ¿cierto? ¿La viste? ya, Ya, en razón de esto, tú tienes que hacer. Estás viendo el computador, ¿cierto? sí, En razón de esto, tú tienes que hacer estas dos actividades: describir de qué se trata la imagen, o sea, contarme, y después responder en tu cuaderno las preguntas, las 1, 2, 3, 4, 5 que aparecen en la página 223. Esa es la primera parte. ya, ¿Ya? Después tienes que leer la historia, Rinconete y Cortadillo, y en razón de esa lectura tú tienes que buscar el significado de estas palabras que aparecen acá, que están en rojo: molinillo, cobertizo, oficio, réplica y Fuenfrida, y después responder estas preguntas que aparecen acá abajo, que son: ¿de qué se trata el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo son? ¿Qué relación tiene el texto con la imagen? ¿Qué te parece la forma en que hablan los niños? ¿Por qué crees que hablan así? ya. Eso es lo que hay que hacer hoy día. Hay que buscarle los significados a las palabras de rojo. Exacto. O sea, casi todo, ¿no? O sea, casi todas las preguntas. Simón, te vuelvo a preguntar, ¿estás viendo el PowerPoint, cierto? Sí. Ya, ¿leíste las indicaciones? La página 223. Simón, las indicaciones del PowerPoint, no las del libro, lo que dice el PowerPoint que estoy mostrando ahora. Todavía no la he leído bien, pero ahí Ya, dice. pues, Simón, primero parte por leer las indicaciones, porque si no las lees no sabes lo que hay que hacer. Entonces lee las indicaciones y una vez que tengas dudas después de leer las indicaciones, yo te explico lo que no entiendas, porque no has leído las indicaciones, entonces no sabes lo que hay que hacer.
Ya. Profe, Santiago, que no entiendo la 2 de la 123. de la 223. Sí. Ah, te están preguntando de las cosas que hay en el espacio donde están ellos. ¿Qué cosas le permiten a ellos leer? No sé, sentarse o algo así. Ya, estar cómodos es una, ¿qué más? Um, Comprender lo que está leyendo. Ya, ¿qué más? Las Si está- hojas y libros. los libros, Un las hojas, libro, ¿qué más? Si está oscuro, yo puedo leer. luz, Entonces, la luz, ¿qué más? Si estoy desconcentrado, puedo leer. No. tener buena concentración. Buena concentración, ahí hay varios elementos. ok. Profe, Dígame. en la pregunta número 1 de la página 23, ¿puedo poner etcétera? ¿Cuántos elementos pusiste? Eh, ¿Muchos? sí, Sí, ponle etcétera. Si pusiste como la ya. mayoría o los más importantes, no hay problema. Bueno, Connie. Profe, no entiendo la Dígame. 3 ¿De cuál? de las 223. Ya te están preguntando si tú estás de acuerdo con lo que dice este texto que aparece en blanco como en una puerta. ¿Lo Ah, viste? Entonces tienes sí. que leerlo y decir si tú estás de acuerdo con lo que dice, sí o no y por qué. Bueno, Listo, profe, escribí todo. Todas las cosas que hay. ¿Todos los elementos? Sí, Bueno. todas y cada uno.
Voy a dejar de compartir mi pantalla y me voy a quedar solo con el audio.